clase y arrancamos. Bueno, permítame darle el ingreso a los estudiantes y seguimos. Bueno, amados y amadas en el Señor, qué privilegio para mí estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Como dije en la clase de lunes, en la clase que empezábamos, este curso toca temas muy profundos, temas muy sensibles a la vez, temas que realmente nos hacen despertar a la luz de las Escrituras, lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido con el paso de los años y lo que Dios nos enseña a la luz de las Escrituras sin condiciones, sin pretextos, sin obligaciones, tal y cual como el dulce Evangelio de Cristo fue proclamado a los apóstoles. Entonces seguimos estudiando la palabra de Dios. No somos dueños de la verdad, pero sí postrados a los pies de Cristo, escuchamos su enseñanza y ella es la única que cambia nuestros corazones, la única que cambia nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir en este mundo como hijos e hijas de Dios. Dios es el único quien a través de su palabra que hace ese cambio espiritual en nosotros. Seguimos la lección 2, la identificación espiritual. La primera lección conocimos un poquito el contexto histórico de las diferentes denominaciones, su desarrollo histórico. Y hoy vamos a ver la hermenéutica, ¿verdad? Cómo interpretan diferentes religiones la palabra de Dios y cómo eso ha provocado diferentes enseñanzas en las denominaciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces vamos a ver hoy esas diferencias y obviamente con el permiso del Señor a la luz de las Escrituras, postrados a los pies de Cristo, escuchamos su dulce voz a través de su palabra. Vamos a comenzar la lección 2 pidiendo que sea Dios a través de su palabra quien guíe nuestros pensamientos, quien nos fortalezca para escuchar atentos a su palabra. Querido Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación y plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos que nos uses para proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Amén. tenemos aquí los tres objetivos de la lección. Examinar la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación bíblica. Comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia. Hacer una lista de equivocaciones en la interpretación bíblica. Esos son los tres objetivos. Muy bien. Entonces, ustedes tuvieron la dicha de leer el texto bíblico que se les fue asignado, también ver el video y según el video, qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica. Tomamos la Iglesia Católica porque acuérdese que el video nos decía que era la única iglesia en aquella época, ¿verdad? Creció tanto en poder, en número, en prestigio, que era la única iglesia en aquella época. Eh, Decía su investigación. Para ayudarles un poquito, notaron que
hablaba sobre la sagrada transición, la sagrada tradición, mejor dicho, perdón. Entonces, que la sagrada tradición de que se pasaban la información a los apóstoles, a los después a los papas, a los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? La sagrada tradición estaba al mismo nivel que la Biblia. Por lo tanto, estos sucesores de los apóstoles llegaron a la conclusión que eran los únicos custodios de la palabra de Dios, de la verdad. Solo ellos podían interpretar con autoridad las escrituras y a través de ellos el Espíritu Santo continuaría desarrollando la sagrada tradición. Entonces, de esta manera, la tradición con la palabra de Dios estaban al mismo nivel y de ahí pues después empezaron a escribir tratados, empezaron a escribir cosas que no estaban en acorde con la palabra de Dios. ¿Va? Querido Ricardo, gracias hermano por su participación. Además, la Iglesia Católica no se caracterizó con el verdadero mensaje del Evangelio, de lo que yo veo ahí, haciendo cuestiones que son de la tradición del hombre y no aplicaba realmente lo que se decía la palabra. Por eso cuando usted me invita a leer Efesios 2:8-9, está totalmente acorde esa palabra con la de Cristo, pero totalmente diferente con lo que hacía la iglesia y con lo que hace la iglesia católica. Gracias, querido Ricardo. Muy bien, entonces sí, la primer inconveniencia, primer problema era alejarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Usarla como un cobertijo a algo que pues no era importante, estaba al mismo nivel. Escuchemos a nuestro hermano Miguel. Miguel, adelante. Sí, ellos también cobraban para la salvación. Ellos tenían esa forma, ¿no? De que por eso que Lutero eh, hizo las reformas, ¿no? Porque estaban pidiendo para la salvación, cobrar. Excelente. Entonces, lo que se les venía a la mente, tenían el poder, la autoridad para hacer esos cambios, ¿verdad? Usted bien menciona, Miguel, inventaron el purgatorio, comenzaron a vender las indulgencias, empezaron a la sucesión de los papas, el Papa I, el Papa II, decía que el Papa era un representante de Dios en la tierra, el único capaz de abolir ciertas cosas que la, la iglesia pues estaba en su poder. Querido Sergio, hermano, buen día, ¿cómo está? Bienvenido, adelante. Sí, buenos días, Nixon, Pastor Nixon. La tradición interpretativa de la Biblia en la Iglesia Católica, ellos consideraron que era superior al texto bíblico y llegaron a considerarse dueños absolutos de la verdad. Y obviamente cuando se cae en eso se desvía del propósito principal y de ahí la creación de un montón de dogmas que Ujú. ellos fabricaron y que todavía hasta la fecha seguimos batallando con algunos de ellos, ¿no? Pero eh, el gran error consciente, por cierto, el gran error consciente de la Iglesia Católica es siempre estar por encima de la Escritura. Hoy ellos declaran, y así lo hicieron su dogma, de que es infalible el Papa, aún por encima de las Escrituras. Entonces, Sí, errores gravísimos que el puro razonamiento humano te dice que eso no es correcto. Entonces, sí, la tradición de ellos siempre ha sido su estandarte en ese sentido y es un error fatal. Gracias, pastor. gracias, Sergio. Escuchemos a Marco y luego pasamos con la siguiente pregunta. Buenos días a todos. Yo creo que todo esto ha sido producto de aquella interpretación de que, o llamémosle falsa creencia quizás, de que ellos son los sucesores de Pedro Mm. y que como sucesores de los apóstoles originales, los llamados apóstoles del Cordero,
ellos están en posesión absoluta de la verdad. Eso los ha llevado a cometer una cantidad enorme de horrores interpretativos, que ya no son ni errores, sino que son horrores interpretativos que hasta el día de hoy nos hablan más que todo de una ansia de servirse de la palabra de Dios, más que de quererle servir a la palabra. Gracias, Marco. Muy bien. Gracias, hermanos, hermanas, por sus comentarios. Muy bien. Sí, ahí empezó todo, ¿verdad? Entonces, y habían algunos reformadores que trataron de hacer algunos cambios, pero era tan poderoso eso, y no llegaron a ningún lado. En el tiempo de Dios, ¿verdad? Se levantó un hombre, un hombre que al principio su deseo era ser abogado. Su papá quiso que él le sacara de la pobreza. Bueno, no era pobre Hanks, ¿verdad? Porque ya tenía su trabajo, pero que tuviera una profesión digna en aquella época. Las leyes, ser abogado era un prestigio enorme. Entonces, Martín Lutero en el año de 31 de octubre de 1537 se marcó el comienzo de la reforma de la Iglesia a través de los esfuerzos de Martín Lutero. El mensaje del Evangelio, que estaba literalmente enterrado durante tantos siglos bajo las tradiciones y los escritos de la Iglesia Católica Romana, literalmente fue redescubierto, ¿verdad? Y ahora tenemos que decir por primera vez después de más de 1000 años de la Iglesia Católica Romana era la única iglesia cristiana en el occidente, y ahora pues ya nació la iglesia luterana, ¿verdad? Entonces fueron las principales reformas de Lutero. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente. Primera, ¿verdad? La reforma principal fue el redescubrimiento del mensaje del Evangelio, perdón completo y gratuito en Cristo. Hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Ahí la referencia bíblica de Efesios 2:8 hasta el 10 nos dice, ¿verdad? Entonces, por gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, los frutos de nuestra fe serán visibles hacia los demás. Lutero prescindió de estas doctrinas que prevenían de la tradición de la Iglesia Católica Romana y dijo que las Escrituras eran la única fuente de doctrina y práctica. La Biblia debe interpretarse a sí misma, es decir, los pasajes bíblicos deben verse en su contexto, y los pasajes poco claros deben interpretarse en base a los pasajes claros que hablan de la misma enseñanza. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana, y cuando ese es el caso, la razón humana debe estar subordinada a las escrituras, no al revés, ¿verdad? Entonces, y pues Martín Lutero el mismo eh, encontró que es salvo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Eso cambió la vida de Martín Lutero de principio a fin, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿quiénes eran Calvino y Zwinglio? ¿Y en qué se diferenciaba su enfoque de la interpretación de la Biblia, la de la interpretación de Martín Lutero? ¿Conocen un poquito de estos dos teólogos, Juan Calvino y Zwinglio? Miguel, adelante, Miguel. John Calvino era un abogado, o sea, hijo de abogados, y lo mandaron a Francia para estudiar teología, y al padre tuvo unos problemas en la iglesia católica y lo trajo de vuelta, y después estudió, pero lo que era un protestante, Calvino. Calvino era más joven que Lutero, no se llegó a conocer con Lutero,
y creía en el humanismo, creía más en los cambios humanos. Eso es lo que tengo, profesor, más o menos. Gracias, hermano. Muy bien. Querido Guillermo. Pastor, Eurico Zwinglio, pues estoy equivocado, si es Eurico, ¿cierto? O no, Sí, porque es es Zwinglio. Ajá. Zwinglio. Bueno, Eurico Zwinglio, como creyó mucho y es decir, se adhirió mucho a las tesis de Erasmo de Rotterdam. Se tiró siempre por el humanismo y entonces le dio preferencia a interpretar la Biblia solamente por lo que el hombre, la razón diera, la razón dijera, y es un gran error, porque es que los humanos no podemos interpretar la Biblia por nosotros mismos. Entonces, ese es lo que pasó con Zwinglio. Y con Calvino, pues ya lo comentó Miguel, que era de Suiza. eh, y como el padre fue excomulgado por la Iglesia Católica, él se retiró de la Iglesia Católica y difiere en muchas cosas de la Iglesia Católica también y también de la Reforma Luterana. Obviamente que hay ahí cosas para mí que creo que pues no deben ser tenidas en cuenta, pues me parecen peligrosas las interpretaciones también de Calvino. Quería preguntarle, ¿y Arminio? ¿Quién fue Arminio? Y también una persona que empezó, vino después de la reforma de Martín Lutero y de ahí viene la iglesia armeniana, ¿verdad? Gracias a Guillermo. Vamos a escuchar a Marco y luego avanzamos. Adelante, hermano. Buenos días a todos. Sí, ¿quiénes eran Calvino? ¿Quiénes eran Zwinglio? Ambos eran contemporáneos de Lutero. Eh, Adicional a lo que ya los hermanos anteriores expresaron, tenemos que hacer énfasis en que por las diferencias de Zwinglio con la Iglesia Católica, los problemas que había tenido, él empezó a oponerse a las cosas no porque no fueran bíblicas, sino que porque eran católicas, ¿verdad? O sea, Ujú, él se oponía al catolicismo no porque fuese antibíblico, sino que porque simplemente se oponía a todo lo que era católico. Y por el otro lado, Calvino, era tendía más al uso de la razón, de la lógica. Entonces, cuando algunos puntos de comprensión de las escrituras, él quería siempre hacer énfasis en el razonamiento lógico y terminó poniendo la lógica humana por encima del texto bíblico. Esos eran lo que diferenciaba los enfoques de interpretación de la Biblia con respecto a Lutero. Que Lutero, si mal no recuerdo, tuvo un enfrentamiento en donde lo combinaron a desdecirse, a retractarse de lo que él había manifestado, pero él dijo, no, y pues si no me demuestran con la Biblia que lo que yo estoy diciendo es errado, entonces yo lo siento, pero él usó una frase que es bien famosa que dijo que mi conciencia está atada al texto bíblico. No gracias, puedo querido. retractarme. Muy bien, excelente. Entonces, último comentario, Ricardo. Gracias a Marco. Gracias, hermanos. Último comentario. Rápidamente, sí, rápidamente. Ellos tenían problemas de hermenéutica. No interpretaban bien el texto frente al contexto. De ahí señaló Lutero lo que dice segunda de Pedro, especialmente segunda de Pedro en versículos 20 y 21. Entonces ellos tenían problemas de hermenéutica. Gracias. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, aquí ya ustedes hicieron un resumen magistral de Zwinglio, que era
suizo, ¿verdad? Y Calvino era francés, contemporáneos de Martín Lutero. De hecho, tuvieron algunas conversaciones entre ellos y estos, por ser humanistas, pensar más en la razón humana, querían que la Biblia se acomodara a su razón humana. ¿Verdad? Algunos textos bíblicos que no eran claros, en vez de ir al contexto bíblico, ellos decían, vamos a darle un sentido lógico a estas cosas de Dios. Entonces, por eso tenemos este énfasis en la lógica, afectaría la comprensión del bautismo, de la Santa Cena y la doctrina de la elección. Entonces, y como bien dijeron ustedes, Zwinglio fue más radical contra la religión católica, contra la Iglesia católica, quería exterminar todo lo que tenga que ver con el nombre catolicismo, sin importar si era bíblico o solamente era un interés personal. Muy bien, entonces ahí vamos comenzando, vamos dándole, viendo las raíces, donde comenzó la interpretación de la Biblia, quienes fueron los padres, si se podría decir, de las doctrinas que hoy tenemos, de las denominaciones que hoy tenemos, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poquito la vida de Martín Lutero, vamos a hacer una breve reseña histórica. Obviamente no vamos a profundizar la vida de Martín Lutero, que tomaría mucho tiempo, pero sí vamos a hablar un poquito de él, ¿verdad? Entonces, que nació en el año de 1483 en un pequeño pueblito en la ciudad de Eisleben, Alemania. Nació el 10 de noviembre, debo decir. Su padre, Hans Luther, era minero de una mina de cobre de oficio y su deseo era que su hijo fuese abogado y le mandó a estudiar, ¿verdad? Eso fue el comienzo. En el año de 1505 le sucedió algo mientras venía de regreso a casa, una tormenta terrible, ¿verdad? Que él se vio ya morirse y ahí juró que iba a dejar todo, los estudios del abogado y a convertirse en un sacerdote, ¿verdad? Lutero juró convertirse en monje y pronto ingresó al monasterio agustino en Erfurt, Alemania. Eso obviamente, como papás, nosotros sabemos, eso le incomodó terriblemente a su padre y causó un enojo entre él, ¿verdad? Dicho y hecho, fue ordenado sacerdote a pesar de su estricta piedad que él sacrificaba. Veía a Dios como ese juez supremo que estaba ahí castigando al que quiere castigar y ayudando al que quiere ayudar, y nada de lo que él hacía le daba paz espiritual, ¿verdad? Porque estaba pues pensando que eh, con su justificación, con su autojustificación podía agradar a Dios, ¿verdad? En ese tiempo pues fue a otro lado a estudiar teología, un doctorado, y allí fue mientras estudiaba los salmos, estudiaba Romanos, encontró el consuelo espiritual en Romanos 1:17 y también los capítulos 3 al 5 de Romanos, ¿verdad? Que eh, somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá, y eso le dio paz espiritual a Lutero. El 31 de octubre de 1517, Lutero colocó un documento ahora conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que era muy común en aquella época poner anuncios allí en esas puertas principales donde la gente veía. ¿Qué eran las 95 tesis? Eran unas hojas de papel que pronunciaban bueno, que simplemente un llamado al debate. Martín Lutero mencionaba allí la venta de indulgencias, que era un papel que les daba, pues que les decía que están perdonados los pecados temporalmente, entre otras cosas que iba en contra de la doctrina que él colocó allí, ¿verdad? Entonces, eso se dispersó por todo lado hasta que llegó a las manos del Papa, luego al emperador, quienes obviamente se exigieron que Lutero se retractara de forma inmediata, ¿verdad? Eso fue como un golpe
bajo a la dignidad, al poder del Papa, que nadie decía nada antes, que todos estaban sumisos a su poder, a su enseñanza, a su dictadura básicamente, y escuchar esto, leer esto, tomar en sus manos, enfureció muchísimo al papado y todo eso, ¿verdad? En 1521 Lutero fue convocado a una reunión en Worms. Se encontró con la demanda de retractarse de todos sus escritos, ¿verdad? No solamente le dieron una causa justa, sino le obligaron a retractarse, de lo contrario, él iba a ser excomulgado. Y ahí es cuando, pues, Martín Lutero, lo que bien dijo nuestro hermano Marco, él dijo, no, a no ser que ustedes me muestren a la luz de las escrituras que yo estoy equivocado en algo, de lo contrario, no me retractaré. Y pues dijo las palabras que nuestro hermano mencionaba, ¿verdad? Que su conciencia estaba conectada con la palabra de Dios y hacer lo opuesto era ir en contra de la voluntad de Dios. En 1525, Lutero se casó con Caterina Bambora, tuvieron 6 hijos, una bendición de Dios, que fue él quien enseñó a los niños el catecismo. Era un hombre que Dios le había dado un talento maravilloso para escribir muchos documentos, muchas cosas que hoy nos ayudan también. En 1529 Lutero publicó 2 catecismos como ayuda para la enseñanza de las escrituras. Martín Lutero notó la, la escaso conocimiento de los líderes espirituales de la palabra de Dios. Ellos iban a enseñar, pero no sabían cómo enseñar. No conocían ni siquiera el Padre Nuestro. No conocían las escrituras, ¿verdad? Y a ellos, el catecismo mayor de Lutero fue para los adultos, para que se enfocaran directamente en la Biblia, en los 10 mandamientos, en los credos, y todo eso. Entonces, y el catecismo menor fue para los niños, para los más pequeños, ¿verdad? Donde el jefe de la casa, Martín Lutero, deseaba, lloraba, exhortaba que los jefes del hogar enseñaran a sus hijos la doctrina cristiana, porque él decía, si en la casa no hay esa enseñanza bíblica, no crean que afuera les van a enseñar. Entonces, escribió muchos documentos, y pues también escribió en ese mismo año, podemos decir en 1529, por aquí está, escribió también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escribió al idioma alemán para que la gente lo tomase, lo leyera y entendiera, porque a aquella época la gente no entendía nada porque estaba en latín. Bueno, y ya el 12 de febrero murió Lutero por causas naturales. Ya venía dando muchas señales de su debilitamiento de la salud y murió pues por causas naturales. Eso es un poco del resumen de Martín Lutero. Ustedes pueden leer un poquito más a fondo sobre la historia. Al ser el excomulgado, le dieron la pena de muerte, básicamente, que cualquiera que lo encontrara lo pudiera matar, pero el Señor estaba ayudándolo con él, ¿verdad? Y las autoridades lo salvaron, lo rescataron, lo llevaron a un lugar a esconder. Muy bien, las 3 solas de la Reforma que básicamente en contraste con la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por las Escrituras. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Qué significa que somos salvos solo por la gracia de Dios? Ya hablé mucho, ahora que me ayuden, ¿verdad? Las 3 solas de la Reforma, sé que algunas hablan de 5, ¿verdad? Pero las 3 vamos a enfocarnos aquí. Entonces, estas son la restauración que Martín Lutero hizo en la Reforma,
a la gracia de Dios. ¿Alguien me puede decir qué significado espiritual tiene que la Biblia nos diga que somos salvos solamente por la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Querida Consuelo, adelante y después vamos con Ricardo, tenía el micrófono abierto. ¿Qué es la Profesor, gracia? la gracia es un favor inmerecido, porque no merecemos ese amor tan grande y ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en dar su vida para rescatarnos, para redimirnos, para justificarnos, para pagar esa deuda impagable que nosotros no podemos hacer nada para poderla saldar, no nos alcanzaría ni nuestra propia vida. Entonces, la gracia de Dios es ese regalo, ese favor inmerecido que nos dio a nosotros para poder ser salvos. No tenemos que hacer nada, ni nada es válido para alcanzarla, solo la sangre del Cordero de Dios es lo único, no hay otra cosa. Gracias, querida Consuelo, excelente. Escuchemos a Sergio. Sergio, hermano, adelante, perdón, después vamos con Ricardo. Sí, bueno, la gracia o el amor de Dios traducido gracia no es algo que no merecemos, pero que ocupamos. Y Dios propició eso, de forma gratuita para nosotros, pero para Él no, Él sacrificó a su Hijo. Y por Él alcanzamos la gracia, el perdón inmerecido, el amor inmerecido, pero muy necesitado por nosotros. Y no hay otro medio, por más esfuerzos que hagamos, no hay nada que esté a nuestro alcance para lograr la justificación. Solo en Cristo Jesús, a través de ese regalo inmerecido que es la gracia de nuestro Señor. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Sergio. Ricardo. Es un don, es un regalo que Dios nos da. Yo tenía el micrófono abierto, pero hoy no puedo hablar mucho. Pero es un don, un regalo que nos da de una forma inmerecida. Siempre que leo Efesios, el 10, digo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, ahí está la teoría de la predestinación. Es mi pregunta. Gracias. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita, pero vamos a enfocarnos en esto. Sí, sí, somos salvos por la gracia de Dios, un regalo. Él nos salva, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso también ahorita. Ahorita le contestamos la pregunta, querido Ricardo. Muy bien, excelente. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa cuando la religión le pone precio al regalo de Dios? ¿Qué pasa cuando la religión le pone precio al regalo de Dios? Se convierte en legalismo. Se convierte en legalismo, ¿verdad? Y lo que es peor, menosprecia, disminuye, minimiza la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Querido Sergio, adelante. Sí, pues sencillamente, pastor, se aparta del texto bíblico. Entonces contradice toda la escritura y ya, si ya es la contradicción de la escritura, ya no tiene sentido absolutamente nada. Gracias. Excelente. Gracias, querido hermano. Entonces, concluyendo aquí, ¿verdad? De principio a fin, nuestra salvación es totalmente obra de Dios y por lo tanto solo a Él le pertenece la gloria, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana también diría que somos salvos por la gracia, ¿verdad? Sin embargo, su definición de gracia es una ayuda que Dios nos da para que podamos hacer las buenas obras para cooperar con nuestra salvación. Por lo tanto, la causa de nuestra salvación para ellos no es solo el amor inmerecido de Dios, sino también las buenas obras que el amor nos inspira a realizar otra vez ahí, ¿verdad? También estamos pensando en el otro lado, las otras denominaciones, ¿verdad?
la gracia de Dios, un regalo inmerecido, algo 100% que Dios ha hecho por nosotros. Otros dicen, pero ahí hay que hacer algo, hay que ponerle, hay que echarle una ayudadita a Dios, no puede ser que todo lo haya hecho Dios, ¿verdad? Entonces ahí comienza otra vez las obras humanas, aunque no la digamos de esa forma, pero también existe o exigen esa interferencia del ser humano en los planes eternos de Dios. Muy bien, ¿qué significa sola fide? Sola fe para usted como creyente. Ya vimos la gracia, un regalo de Dios, no hemos hecho nada para merecerlo, mucho peor para ganárnoslo. Y es la fe, la sola fe. Miguel, hermano. Sola fe para mí, ¿no? Es la fe que depositamos en Cristo para que nos salve. O sea, nosotros tenemos esa fe que nos llega desde el corazón, la mente, el alma, todo para creer que Cristo nos va a salvar. Eso, hermano. Excelente. Gracias, hermano. Muy bien, entonces, ¿cree usted que la fe es un regalo de Dios? No. Querida Consuelo, adelante. Profesor, sí, yo creo que la fe, bueno, además de que es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Si creemos en Dios y estamos seguros que Él nos redimió con su sangre, vamos a tener un fruto del Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros, que es la fe. Y como dice Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como dice también Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es esa certeza, aunque no vimos a Jesús haciendo los milagros, aunque no le podemos ver, a través de su espíritu le podemos sentir. Y esa es nuestra fe, creer lo que no vemos como un hecho real. Gracias, Consuelo. Escuchemos a Marco. Entonces, muy bien. Gracias, Marco. Adelante. Bueno, sola fide nos está enseñando que la fe también es un don de Dios. O sea, no, Efesios 2:8 al 10 habla de que no nos podemos jactar porque la fe también la ha dado el Señor para que nosotros podamos ser salvos por medio de la gracia. La gracia que es el don inmerecido de Dios y que nos asegura que no somos salvos por obra, sino que simplemente por la voluntad libre y expresa del Señor de otorgarnos un perdón inmerecido, en el cual Excelente. Él nos da la fe para creer también. Amén, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, gracias, hermano. Ahí está. Alguien dijo, la fe es la mano que recibe la gracia de Dios. La fe es un regalo que Dios nos ha dado para que creamos en Cristo Jesús, confiemos en Él y am, dependamos de Él absolutamente, ¿verdad? Entonces, bien decían ustedes que la fe es un fruto de nuestra fe que se es visible hacia los demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces también vamos a ver aquí, dice, la posición de la Iglesia Católica Romana es que tanto la fe como las buenas obras son necesarias para el perdón y la salvación. La Iglesia Luterana nosotros enseñamos que las buenas obras son frutos de nuestra fe en gratitud por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El cristiano no anda en cacería de hacer buenas obras para que Dios le premie. Todo lo contrario, ¿verdad? Hacemos buenas obras, servimos a los demás de forma invisible a veces, porque tenemos el regalo del perdón, porque tenemos el regalo de la paz con Dios, porque tenemos la promesa eterna de que un día estaremos en el cielo. Con todos esos regalos, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a creer en Dios? ¿Cómo no vamos a agradecerle que el Hijo de Dios se haya fijado en nosotros, en un miserable pecador,
para darnos el perdón, lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? Y eso es por la fe. Sola escritura, ¿qué significa sola escritura para usted? Querido Guillermo. Pastor, sola escritura, pues mi escritura es del latín o el griego, no estoy pues muy seguro, pero significa que solo la palabra de Dios que está escrita y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Quería agregarle también, pastor, a lo que estaba hablando antesito, de que bueno, entiendo que nosotros hacemos buenas obras porque fuimos salvados por la gracia de Dios, no para que Dios nos salve. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Bien, sí, por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Entonces, las obras no nos salvan. Las obras demuestran que somos hijos de Dios, agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Excelente, solo la escritura, ¿verdad? Muchas denominaciones dicen que la enseñanza de ellos es el fundamento, la Biblia, pero ya en la teoría, en la práctica, enseñan otras cosas. La religión católica también puede decir eso, ¿verdad? Pero que la Biblia está en conexión con la tradición, perdón, de la Iglesia y que las enseñanzas oficiales vienen de los concilios y del Papa, ¿verdad? Entonces, la Iglesia luterana derriba sus enseñanzas y la práctica solo de la palabra de Dios, porque ahí está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí está todo lo que Él hizo por nosotros y quitarlo o agregarlo algo a lo que Dios no nos ofrece ni nos promete, pues sería ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Guillermo. Pastor, una preguntita. Sí. Hay en la Biblia católica otros libros, como está el de los Macabeos, y hay otro, creo que el eclesiástico. Esos libros dice, y que tengo entendido que nadie puede quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. ¿Qué pasa ahí, pastor? Yo, por ejemplo, no los leo, no leo esos libros. Me Sí, entiendo esos que libros, sí, hermano. lo es como la historia de esa cuestión de tiempo de Barrabás y en contra de los romanos que fue un grupo que se oponía pues a los romanos. ¿Mm? O estoy equivocado. Sí, bueno, esos libros no están dentro del canon bíblico, ¿verdad? Que el canon bíblico es como un rompecabezas maravilloso, que cada libro de la Biblia encaja en el Mesías prometido, en la promesa de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cumplimiento perfecto de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Prometió a Adán y Eva en el huerto del Edén después de haber caído en pecado y el cumplimiento perfecto de Cristo Jesús. Muchos de esos libros, como bien dice usted, hablan de historia, del momento que pasó, pero no hablan nada del plan de salvación, no hablan nada de la vida eterna en el cielo, de las promesas en Cristo Jesús. Por eso no son parte del canon bíblico. Tenemos los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que encajan perfectamente con lo que acabo de decir, con las promesas de Dios, con el plan eterno de salvación ya cumplido en Cristo Jesús y la promesa de la vida eterna en el cielo. Gracias, hermanos. Muy bien, vamos al pasaje bíblico que aquí ustedes mencionaron y sería lindo leerlo una y otra vez y aplicar esta verdad bíblica a nuestra vida. ¿Tá? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Nota usted ahí? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas, ¿verdad? Dios mismo nos preparó para que sirvamos a los demás, para que demos ese fruto vivo que realmente demuestra el cambio espiritual que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Me encanta, voy a tomarme un tiempito aquí, me encanta lo que cuenta Jesús, ¿verdad? Cuando llega el día del juicio final y ahí están los buenos y los malos a un lado y el Señor Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve desnudo y me vistieron y sucesivamente lo que viene después. Y estos fieles, estos creyentes sorprendidos, dicen, ¿cuándo, Señor, hicimos esto, verdad? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos hambriento? Te dimos de comer, desnudo te vestimos, sediento te dimos de beber. El Señor Jesús dice, cada vez que hicieron con cada uno de mis hermanos, de los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo, ¿verdad? Entonces ahí nos da a entender las obras de un cristiano muchas de las veces son invisibles porque es nuestra naturaleza. Los hacemos por gratitud al Señor porque ya hemos recibido bendición tras bendición. Muy bien, entonces aquí la diferencia de interpretación, ¿cuál es su autoridad? ¿En dónde basan su interpretación de lo que enseñan? ¿Cuál es su autoridad? Querido Guillermo. Pastor, pues la autoridad, por ejemplo, en lo que estamos viendo, la Iglesia Luterana lo basa simplemente en la palabra de Dios, no se basa en interpretaciones humanas y se maneja el contexto, pero el contexto apoyado por otros pasajes de la Biblia que tienen relación con lo que se esté leyendo. Eso, pues, eso entendí. Y no es la interpretación humana ni por la razón, porque estaríamos desplazando al Espíritu Santo, que fue el que inspiró. Simplemente el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a poner en los contextos y vamos así obteniendo la verdad que nos quiere ser revelada a través de su palabra. Gracias. Gracias a Guillermo. Adelante, Sergio. Sí, la escritura es la fuente de toda autoridad. De hecho, es nuestra norma de fe y conducta. Fuera de allí, no hay nada. Gracias. Amén, hermano. Amén. Gracias a Sergio por la información valiosa que está colocando aquí en el chat también. Excelente. Escuchemos a Ricardo y luego vamos con Marco. La autoridad es la palabra de Dios, porque ninguna profecía ha sido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Gracias, hermano. Adelante, Marco. Bueno, quiero, además de lo que los hermanos ya afirmaron, ¿verdad? Enfatizar que para nosotros, los que somos luteranos, pues la autoridad es la escritura, ¿verdad? Si la Biblia no lo dice, pues no lo tomamos. Pero hay diferentes autoridades en las otras, llamémosle congregaciones. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, pone a la par de la escritura, pone también la interpretación que hace el Papa y los obispos. Y quizás hasta le dan primacía a la interpretación que ellos hacen sobre lo que dice la escritura. Entonces para ellos no es, aunque ellos dicen ser solo escritura, pero no es así. En lo que es la congregación protestante, en la congregación protestante también se hace mucho uso de lo que es la lógica y la razón. Recordemos la discrepancia que había entre Zwinglio y Calvino. Vemos en la autoridad, en la sola escritura en las iglesias protestantes, muchos de ellos son bien legalistas,
pero otros son ultraliberales. Y eso es porque ellos priva sobre lo que dice la escritura, lo que la interpretación de ellos hace sobre la palabra. Unos son bien humanistas y los otros son bien legalistas. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Y ahí está. Entonces, la Iglesia Católica, como estamos estudiando esta mañana, ¿verdad? Vemos la enseñanza de ellos. De igual peso, tanto las Escrituras como la Sagrada Tradición, las autoridades que determinan la verdad, Escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, el Papa tiene la máxima autoridad de cambiar, hacer lo que sea. Y como bien decía Sergio, aquí está escrito que la escritura y la tradición están al mismo nivel, pero históricamente se ha dado, se ha notado que la tradición y el magisterio, la jerarquía de la Iglesia Católica siempre ha estado sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso obviamente provoca eh, horrores, tomando la palabra de Marco, horrores doctrinales y confusión enorme entre sus creyentes, ¿verdad? Muchas enseñanzas que se encuentran en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia, para mencionar algunos de ellos, como el purgatorio, la infalibilidad del Papa, que es infalible. También vemos la adoración a los santos, la salvación por las obras, entre tantas otras cosas que también una ley que han hecho es que solamente el Papa puede disolver el matrimonio, ¿verdad? Si divorciarse, y si quieren volver a casarse, tienen que mandarle una carta expresa al Papa y venir el permiso de allá para que hagan todo eso. Entonces, una autoridad usurpada, robada, que solamente le pertenece a Dios, la vemos desafortunadamente en la Biblia. Bueno, esa es la primera parte. La siguiente es las iglesias protestantes. Históricamente, ¿cuál es la diferencia entre cómo Lutero y Calvino y Zwinglio interpretaron las escrituras? Afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen hacen que la Biblia se ajuste a la razón y a la lógica humana, ¿verdad? Y ahí viene el no bautizar a los niños, en la Santa Cena, que no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que no nos da el perdón de pecados. Viene que el bautismo es solamente un simbolismo, que no enseñan que el bautismo nos da el perdón de pecados y que es un sacramento, un medio de gracia mediante el cual Dios nos da lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? Entonces estos hombres, aunque estaban en el tiempo de Lutero, se desviaron por su razón humana y eso vemos mucho. Una de las cosas muy marcadas es la conversión, ¿verdad? Que somos, nosotros tenemos que tomar la decisión para aceptar a Dios. Es una acción humana. Si no hacemos eso, si no le damos razonamiento lógico a las cosas divinas de Dios, no recibimos ese favor inmerecido, esa gracia de Dios. Entonces ahí comenzó todo, ¿verdad? La Iglesia Luterana, las Escrituras son la única fuente y la autoridad y práctica, ¿verdad? A ver, autoridad de la doctrina y práctica, ¿verdad? La Biblia debe interpretarse a sí misma. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana. La razón humana debe estar subordinada a las Escrituras, no al revés. Entonces también las otras denominaciones enseñan que si hay algo que es difícil de entender, la razón humana va a darle sentido lógico a esas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué significa cuando decimos todo eso? Las escrituras son la única fuente y autoridad de doctrina y práctica, ¿verdad? Entonces, creemos, enseñamos, profesamos lo que la Biblia nos dice. Toda la enseñanza es extraída de la Biblia
tal y cual como nuestro Señor Jesucristo nos lo entregó, ¿verdad? La Biblia debe interpretarse a sí misma, por eso exhortamos a los estudiantes a leer un texto, ¿verdad? Pero para entenderlo vamos a leer el contexto, lo que viene antes, el texto y lo que viene después, porque alguien dice, ¿verdad?, que un texto fuera de contexto es un buen pretexto para enseñar falsa doctrina. Hay enseñanzas que trascienden la comprensión humana, ¿verdad? Estamos hablando de que el autor de la Biblia es Dios, por lo tanto, hay cosas que no entendemos, pero ahí viene la fe. Entendemos, lo aceptamos con alegría, con gozo, porque el Señor nos ha revelado mucho más de lo que nuestra razón humana puede entender, ¿verdad? Entonces la razón humana debe estar subordinada a las escrituras, no al revés. Los sentimientos, las emociones, todo eso al pie bajo las escrituras, ¿verdad? Y eso nos da paz, eso nos da certeza de que no estamos interviniendo, metiendo mano en las cosas eternas de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otras autoridades, fuentes de verdad, entre comillas, ¿verdad? Podían desviarnos si permitimos que influyan en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Qué pueden ser otras cositas? Guillermo, Sí, otras cositas, como se ha venido mencionando, pues la razón humana, esa otra fuente que puede distorsionar, las creencias personales, las tradiciones y prácticamente pues cuando el hombre cree que la interpretación propia es la que le debe dar a los textos bíblicos. gracias hermano. Muy bien, ¿alguien más? Sergio, Sí, pues los líderes falsos, pastor, tantos que hay ahora con doctrinas meramente de ellos, usando como referencia, entre comillas, la escritura para, como decía el apóstol Pedro, son personas indoctas que tuercen las escrituras para su propia conveniencia, y de esos tenemos infinidad detrás de cada púlpito. Debemos tener mucho cuidado. Esas autoridades, entre comillas, como bien lo pones, han hecho, siguen haciendo mucho daño porque se apartan del texto bíblico, se apartan del fundamento bíblico y obviamente se autonombran como verdaderos, ¿no? Inclusive se ponen hasta títulos, ¿verdad? Para darle más resonancia a su doctrina, entre comillas, ¿no? Pero son doctrinas humanas, y me alegra mucho aquella referencia a, de Gamaliel cuando interviene en el caso de Pedro y Juan, en el que dijo, bueno, el asunto es que si esto no es de ellos, no viene de Dios, va a suceder como con Judas y sus 400 hombres que se levantaron allí y que hoy ya en día desaparecieron. Pero si esto viene de Dios, tengan cuidado, sí, porque lo que es de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy diligentes en qué escuchamos, qué vemos, sí. Y para ser diligentes, fuertes, necesitamos estar bien conectados a nuestra única fuente verdadera, que es la palabra de Dios. Y es como una lumbrera a nuestro camino. Gracias. es querido Sergio. Muy bien, excelente, gracias por su comentario. Y ahí está, revelación directa o continua, ¿verdad? Como bien decía Sergio, existe hoy en día, específicamente ahora se ha dado las iglesias como proféticas, los profetas de hoy en día que hablan, ¿verdad? Que dicen que tuvieron sueños, revelaciones de Dios, cuando Dios nos dice, ya tienes la Biblia. El Señor te ha mostrado en tu propio idioma todo lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que el Señor va a hacer el día de mañana, ¿verdad? Hablar, no sé cómo
sueños, visiones, voces audibles, señales de la iglesia misma, pero la palabra de Dios ya es perfecta, completa. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Presuposiciones falsas también, a veces enseñar lo que a nosotros nos han enseñado sin verificar que eso es bíblico. Y pasa mucho, ¿verdad? ¿No? Porque a mí me enseñaron que era así, pero no, a veces no nos tomamos el tiempo de abrir la Biblia y ver que esa es una presuposición, que es algo que nos enseñaron, pero que no tiene ninguna conexión con la Biblia. El camino del mundo también, ¿verdad? Vemos aquí la evolución, vemos que cada día va tomando mucho más fuerza, dejando a un lado la creación, la Biblia. En las escuelas, en las universidades se están enseñando más el razonamiento humano. También aquí vemos cómo se ha deteriorado los principios cristianos en las familias de todo el mundo. Se enseña el homosexualismo, que es algo permisivo, que no pasa nada, tú puedes ser lo que tú quieras ser, al fin que eso no es pecado. Entonces, viéndole a la palabra de Dios como algo muy permisivo y las cosas que realmente queman nuestra alma, que destruyen nuestra alma como algo pasajero. Literalmente ver al diablo como un gatito, como un ratoncito, en vez de verlo como lo que es, un león rugiente, ¿verdad? Ese enemigo que quiere destruirnos, arrancarnos de la presencia de Dios. Entonces, todo eso el mundo se encarga de minimizar, de ponerle una anestesia a lo que el mundo ya está muriéndose, ¿verdad? Emoción o experiencia, ¿verdad? Hay mucho emocionalismo en las iglesias, en las congregaciones, ¿verdad? Yo siento la presencia de Dios, está aquí, lo siento ahorita mismo, ¿verdad? Cuando la vida de un cristiano es, si lo sentimos o no lo sentimos, la Biblia nos dice claramente, ¿verdad? Eh, para pensar ahorita un texto bíblico de Mateo 8:28, ¿verdad? Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Y qué dice Jesús? Y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que yo sienta o que no sienta, sé que Dios está junto a mí, porque si no fuera eso, a través de su Espíritu Santo, de su palabra, ¿qué sería de mi miserable vida, verdad? Pero a veces queremos sentir, queremos experimentar todo eso, hacer un circo de las cosas divinas que Dios actúa dentro de nosotros. Y vemos mucho de eso, ¿verdad? También, como dije, un versículo de la Biblia sacado de contexto ha llevado a muchas malas interpretaciones de la Biblia, como vimos en la clase anterior de Pedro, ¿verdad? La confesión que Pedro hizo es confesó sobre Cristo, ¿verdad? Donde la fundación de la iglesia, pero a Pedro le ponen sobre Cristo, ¿verdad? Y sobre esa palabra de Dios. Muy bien, entonces, este fue el texto bíblico que nos tocó leer. Obviamente simplificamos, pero nos tocó leer del 12 hasta el 21. Ahí el apóstol Pedro nos reitera una y otra vez que leamos, que veamos, que escuchemos, que recordemos todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí esto, ¿verdad? Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una pregunta para ustedes, para todos aquí. Si usted escribe un libro, vamos a ponerlo así, o un documento importante hoy en día, y si no da el permiso escrito, ¿verdad? Como están en los libros,
¿qué va a pasar con usted? Si usted usa ese material para cambiar, arreglarlo, ¿qué pasa si las autoridades llegan a enterarse de que usted hizo un flagelo con su identidad, con su escrito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa? Raúl, querido Raúl Antonio. Sí, pastor, yo creo que si eso aconteciera, ¿verdad? Seríamos demandados, sí, autoridades, ¿verdad? Porque el mismo libro dice que es prohibida muchas veces su venta y su reproducción. Si reproducimos este libro y le cambiamos, ¿verdad? Algunas cosas, pues no vamos a ver en problemas con las autoridades competentes. Gracias, querido Raúl. Muy bien, y la pregunta ahora es, ¿por qué el ser humano, miserable, pecador, quiere cambiar las cosas que Dios ya lo ha hecho? ¿Verdad? Pensándolo de ese punto de vista, el cristiano ve la palabra de Dios como algo sagrado, como algo que no lo podemos tomar a la ligera. No podemos de la noche a la mañana aparecer de ahí y decir, ahora soy un teólogo de la Biblia y ahora ya puedo interpretarla como yo quiera, ¿verdad? Todo esto, toda esta enseñanza nos muestra la solemnidad de la palabra de Dios y que Dios nos haya concedido ese bendito privilegio de compartir con otros su palabra, no nos da el derecho de ser dueños, de cambiarla, de manipularla, porque pues suena bonito, porque encaja con nuestro razonamiento humano, ¿verdad? La palabra de Dios es infalible. ¿Qué más claro que esto ponga el apóstol Pedro? Lo que Dios ya ha hecho, lo ha escrito en la Biblia. Lo que Dios nos ha querido revelar, ya lo ha escrito en la palabra. Entonces, como dice aquí, ninguna profecía, nada de lo que los escritores humanos escribieron fue porque dijeron, vamos a escribir esto, suena bonito, vamos a hacerlo. No, cada palabra, cada tilde, cada punto fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Querido Guillermo, Pastor, tengo una pregunta. Todas estas Biblias que han sido, que las traen como a la actualidad en el idioma, que hacen esos cambios, yo eso no lo veo muy bien, estaré equivocado, como tampoco veo muy bien la adoración a Dios con música mundana. Pues hay muchas cositas que para mí, en lo poco que yo sé y que siento, eso no se debe hacer. Entonces, veo, por ejemplo, Biblias que cambian muchas palabras y ya constantemente están cambiándole cosas y que Biblia con nuevo lenguaje, que adaptaba al lenguaje actual. Eso, entonces, ¿qué pastor? Ahí nos está cometiendo también un fraude. no necesariamente porque son concilios, son personas conocedoras de las Biblias que se reúnen para hacer las traducciones, ¿verdad? A veces las versiones que existen, tiene razón, hay muchas versiones eh, que con el tiempo han cambiado. Usted notará que la Reina Valera, por ejemplo, en 1960 todavía tiene el castellano usado en España y a veces un poco difícil de entender y la nueva versión internacional ya es más al castellano nuestro, ¿verdad? De Latinoamérica y entre otras traducciones también. Pero el mensaje de Dios no cambia. El mensaje de Dios es el mismo y por eso el Señor nos exhorta a leer la Biblia. Entonces, con un contexto, leyendo el texto y después lo que quiere decirnos el Señor, ¿verdad? Entonces, que la Biblia siempre se va a interpretar a sí misma. Alguien usaba una analogía, creo que estaba en uno de los videos de
en nuestros cursos, ¿verdad? Que la Biblia es como un león, usaban la analogía, que un león se defiende solo, no, pues, no tiene, necesita que alguien más lo defienda, ¿verdad? Entonces a veces lo que hace el ser humano es amarrarle a ese león, enjaularle a ese león, ¿verdad? Porque desafortunadamente hacemos eso. Pero que el león está suelto, se defiende así solo. Entonces la misma Biblia se interpreta cuando humanamente no entendemos textos difíciles, textos bíblicos. En vez de darle un sentido lógico, vamos a leerla, vamos a buscar en otras partes de la Biblia, porque ella va a explicarnos claramente. Entonces, literalmente dejar que la Biblia se explique a sí misma, podemos estar seguros de que la interpretación es clara y correcta, ¿verdad? Entonces, leer un versículo con texto, con el contexto, ir a ver para quiénes estaba escribiendo Dios en ese momento a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, ¿verdad? Y ahí estamos seguros que no es nuestra interpretación, sino la que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Querido Sergio, adelante. Sí, las diferentes traducciones tienen que ver con nuestra forma de expresar los lenguajes en diferentes lugares del mundo, ¿no? Diferentes países. Mientras no pierda la esencia del texto en su original sentido, no tenemos problemas. En la gramática hay una regla que se llama semántica, ¿no? Que lo puedes expresar de una forma o de otra mientras no pierda el sentido. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, Espíritu Santo, ellos lo traducen como una fuerza activa y eso ya perdió el sentido, contradice el texto bíblico. No importa que lo digas en el español ibérico o lo digas en el español latino, ya perdió el sentido, ¿sí? Lo digas en inglés, lo digas en portugués, ese punto doctrinal está ajeno, es contrario, no es bíblico, es una traducción netamente, es una interpretación, perdón, netamente humana, traducida así porque así conviene a ellos, ¿sí? Entonces, es cuestión de que siempre que observemos una traducción, vayamos al sentido. Si no lo perdió, estamos en paz. Yo creo que podemos seguir adelante. Ahora, ya termino, pastor, tantito así rapidito. Ya el asunto de los gustos sí es. Para mí la versión 1960, pastor. No tengo nada en contra de las otras. De hecho, mi esposa usa diferentes versiones, ¿no? Yo no, yo me quedo con la 1960, pero no quiere decir que yo estoy en la verdad y mi esposa está en lo contrario. No, 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 no. Son lenguajes nada más. Mientras no pierda la esencia del sentido bíblico y todavía le puedes agregar el contexto, el entorno y mientras, vuelvo a repetir, la esencia sea bíblica, 100% en su original, estamos en paz. Yo creo que es cuestión de gustos, nada más. Yo siempre estudié en el seminario la versión 60. Durante mi etapa pastoral usé la versión 60 y hoy que estoy aquí acompañándote en las clases uso la versión 60. Si tú usas otra versión, está bien, yo estoy en paz contigo, Pastor Nixon, no hay ningún problema. Gracias, Sergio. No, aquí también usamos la 60. Sí, 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 y completamente de acuerdo con ustedes. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Si uno puede tener, si tiene la posibilidad de tener las dos o tres versiones, pues mucho mejor. Pero sí, sí, sí. Y como dijo usted, Sergio, ya la intención de cambiar lo que Dios dice para el, la- el argumento humano de que esto es lo que Dios dice, ahí ya cambian las cosas, como mencionando los testigos de Jehová, también los mormones, ¿verdad? A propósito, intencionalmente, porque creyeron que recibieron visiones de Dios y todo eso. Entonces eso ya va mal. Pero las traducciones, ¿verdad? Es a criterio personal y siempre vamos a recordar, me encanta, creo que es Hebreos 12, si no estoy tan equivocado, ¿verdad? De donde dice que la palabra de Dios es viva, es más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, eh,
Ahí está. Entonces, clarito, ¿verdad? Si la versión no hace la diferencia de la versión bíblica, sino el contenido que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz y penetra hasta la médula de nuestros huesos y ella es la que hace el cambio en nuestras vidas para que hoy, como hijos e hijas de Dios, defendamos la fe, nos postremos a los pies de Cristo y nos alimentemos de su bendita palabra que tanto necesita nuestra alma. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Entonces ya vamos viendo un poquito la interpretación hermenéutica de algunas denominaciones, cómo interfieren o mezclan con el razonamiento humano, dejando a un lado la autoridad máxima que es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que humanamente exista siempre va a estar sometida a la palabra de Dios, no al revés, porque si ponemos las cosas al revés, el ser humano sale perdiendo y existe pues las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Hebreo Muy 4:12. bien, Hebreo sí, 4:12. pero al revés, 4:2, Sí, Hebreo 12:4. Ya, se puede leer, hermano, para que... No, estoy ronco. Que lo lea otro. Estoy ronco. Estoy afónico. Pero Lo leo, profesor, tendríamos que viajar a Colombia. Adelante, hermana, por favor. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Gracias, hermana querida. Muy bien, y después también dice que nadie puede escaparse de la presencia de Dios. Muchísimas gracias. Entonces, así hemos concluido. Recordemos, valoremos, apreciemos y tengamos en alta estima la palabra de Dios. Dios se ha dignado en su bendita gracia revelarnos, poner en nuestras manos ese tesoro que cada día se nos aplica a nuestras vidas y vemos la gracia de Dios en toda la Biblia. ¿Ah? Muy bien, entonces cerramos con una oración, dándole gracias al Señor por el privilegio de estudiar su palabra y también porque tenemos la certeza de que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y ahí descansa nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra confianza, porque sabemos que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra, de volver a la fuente, de volver a la raíz de toda nuestra enseñanza, de volver, Señor, a tus pies y ver, reconocer, entender, Señor, que tú hiciste todo por nuestra salvación. Gracias, Señor. Señor, somos salvos por tu gracia, que somos salvos por la fe, que es un regalo tuyo, que somos salvos solamente por la palabra de Dios, porque ahí encontramos a Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos para que atesoren tu palabra, para que en cada momento, cuando el maligno trate de zarandearles, de mentirles, de engañarles sobre otras cuestiones, ellos se postren a los pies de Cristo como hizo María cuando Jesús visitó su casa. Y atentos, escuchemos tu voz, Señor, porque toda tu voz, toda tu obra está en tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros para que valientemente compartamos el Evangelio con otras personas que están confundidas, que están manipuladas de pronto por falsas enseñanzas, que no conocen la pura palabra de Dios. Señor, llévanos, envíanos a esos lugares, a esas personas para que compartamos también tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Bueno, pastor. Amén. hermanos queridos, hermanas, que tengan un bendecido día. Gracias por